El monje Willibald se dirige al príncipe Canuto del reino danés, con una mirada llena de vacío. Dígame, su majestad, ¿lo que sentía el señor Ragnar por usted era amor? El monje guarda silencio un instante y continúa. Por garantizar su seguridad, dejó que 62 aldeanos inocentes fueran asesinados. Tranquilamente, el monje le da un trago profundo a su cerveza. Canuto lo mira fijamente, casi inexpresivo. Sentado encima de un barril, observando serenamente a Canuto, el monje vuelve a preguntar. Alteza, ¿qué es el amor? Transcurren los primeros 2 años del siglo XI, en el país que actualmente llamamos Inglaterra. Atrás ha quedado la época en la que gobernó Edgar el Pacífico, gobernante que había logrado una etapa de relativa paz para el país ante las constantes invasiones vikingas. Atrás había quedado el mejor intento que se había hecho hasta entonces por parte de un rey con un liderazgo fuerte para unificar políticamente la región. Tras su muerte, en el año 975, le sucedió su primogénito, Eduardo, que moriría tan solo 3 años después. Posteriormente, Etelredo II, su segundo hijo, apodado el Indeciso o el Mal Aconsejado, asumiría el cargo del Reino de Inglaterra. A diferencia de su padre, Etelredo II era un hombre muy orgulloso. Anteponía la soberbia por sobre el diálogo y la fuerza de la espada por sobre la negociación. Cada vez que observaba a un vikingo, no podía más que recordar las veces que estos habían caminado por los pasillos de su casa. Recordaba una imagen bestial de ellos en sus memorias infantiles, la falta de respeto que tenían por las costumbres cristianas, la falta de modales de muchos al compartir la cena en su casa, las miradas violentas que les dirigían estos animales a las mujeres que estaban a su servicio. Detestaba a los vikingos, a todos y a cada uno de ellos. Veía a su padre Edgar, apodado el Pacífico, y no podía más que ver a un hombre débil, a alguien que había permitido el abuso de los extranjeros, no solo por en lugar de castigarlos, darles recompensas, sino por permitirles vivir en Inglaterra e incluso otorgarles algunas tierras para que estos subsistieran. Lo que había hecho su padre era incorrecto, no solo a ojos de Dios, sino ante la nobleza y el pueblo. Por eso, tan solo al ser coronado, sabía que su primer acto de gobierno debía demostrar dos cosas. La primera, que su espada iba a ser lo suficientemente fuerte como para poder enfrentar a los vikingos. Y la segunda, que, en contraste con lo hecho por su padre, él sí escucharía los consejos de sus más valiosos allegados. Para él, esos consejeros eran la nobleza ultraconservadora sajona, así que su acto consistió en ordenar la ejecución a muerte de todo aquel danés que viviera en sus tierras, hecho que al ser consumado por sus soldados, pasaría a ser nombrado en la historia como la masacre del día de San Bricio. Consecuencia inesperada que el mal aconsejado nunca consideró es que quizá dentro de las ejecuciones podría estar algún danés importante, y para su mala fortuna, eso fue precisamente lo que sucedió, ya que durante la masacre fue asesinada la hermana del rey Sven I de Dinamarca, Gunilda, suceso que renovaría ferozmente las invasiones vikingas, en esta ocasión no solo buscando conformarse con saqueos, extorsiones, absurdas matanzas o cuantiosas recompensas, sino con la firme intención de apoderarse de toda Inglaterra. La guerra recrudeció por todo el país. Guerreros armados a hacha y espada recorrían cada rincón, cada espacio de la región en busca de sangre, violencia, tributos y venganza. El miedo, el hambre y la incertidumbre se apoderaban de la población. La sangre, el dolor y el resentimiento ahogaban todos los pensamientos. El odio, la brutalidad y el sentimiento de dominación atrapaban los corazones de cualquier persona, ya fuera esta un inglés o un danés. Hijos y padres eran asesinados, las mujeres violentadas y esclavizadas. Familias completas eran desplazadas de su hogar o desaparecidas. Las aldeas eran destruidas y vueltas a escombros. El aire se encontraba contaminado por el humo de fuego o por un fuerte olor a sangre. En lo personal, siempre que leo o veo historias sobre lo terrible que es la guerra para los pueblos que la padecen, me suelo preguntar, ¿en qué carajos estarían pensando los líderes de ambos gobiernos para aceptar que una crueldad inhumana así exista? ¿Tanto puede pesar el orgullo
la vanidad y el ego en un grupo de personas para disponer de la vida de los demás sin importarles algo? ¿Tampoco importan las miles y miles de terribles historias que el ser humano ha vivido durante la guerra? ¿Las horribles consecuencias que acarrea para los pueblos? ¿Acaso son tan cortos de mente que no pueden encontrar una solución negociada, diplomática o política para un desacuerdo? ¿O quizá es que no hemos entendido aún que la búsqueda de poder sin convicciones morales y humanitarias es un simple sinsentido que termina destruyéndolo todo, incluyéndolos a ellos? Pero bueno, continuamos con la historia. Decía que la sombra de la guerra, la muerte y la destrucción cubrió toda Inglaterra a principios del siglo XI, y no importaba que el inglés fuera noble, que pagara el danegeld o el también llamado tributo, que consistía en un pago monetario para evitar que los vikingos los atacaran, o que el campesino pagara con su cosecha o con el pan del que disponía para que no asesinaran o esclavizaran a su mujer e hijos. La cruel realidad es que no había manera de escapar de esta terrible sombra de violencia y muerte. Y precisamente en este momento de la historia de Inglaterra es donde encontramos a un joven llamado Élfego, a quien conocemos como el monje Willibald en la historia de Vinland Saga. Siendo primero obispo y después arzobispo de Canterbury, una ciudad al sureste del país, el joven Élfego siempre consideró que las enseñanzas cristianas de la práctica y la oración hacia Dios lograrían conseguir la paz entre vikingos y anglosajones. El perdón debía prevalecer por sobre la venganza, la valentía por encima de los deseos y el interés propio, y el amor al prójimo por sobre el conflicto y la violencia. Como un fiel cristiano, sabía que estos principios podrían ser los pilares de esa tan deseada convivencia pacífica entre reinos. Sabía que era posible, ya que lo había logrado tan solo algunos años antes, cuando en el año 994 sentó a Olaf I, rey de Noruega, junto a Ethelredo II para firmar una tregua de paz, tregua que consistió en que el rey noruego pasaría a ser bautizado dentro de las costumbres cristianas y apadrinado por el monarca inglés, además de otorgársele una suma cuantiosa de dinero a cambio de finalizar las invasiones. La tregua había sido todo un éxito, ya que Olaf I mantuvo su promesa fielmente. Las incursiones noruegas terminaron, la tranquilidad volvió vigorosamente a los centros de comercio y al campo inglés, la paz había renovado entre los hombres la fe en Dios y Cristo, las iglesias volvían a estar repletas de creyentes, mujeres y niños volvían a ser vistos por veredas y caminos, la época de resguardarse en cuevas y bosques había sido superada. Así que, ¿por qué no se podría lograr el mismo resultado cuando el rey danés Sven I decidió invadir Inglaterra? A diferencia del rey noruego, Sven era mucho más ambicioso. Había asesinado a su padre para alcanzar la corona, unificó bajo su nombre los reinos de Dinamarca y Noruega tras asesinar a Olaf en el año 1000, sí, ese mismo que había pactado la tregua con los ingleses tan solo 6 años antes, y demostró, al rechazar cualquier tipo de negociación con Ethelredo II, que sus intenciones eran claras: la conquista total de Inglaterra. A pesar del retorno de la guerra, el monje Willibald o el arzobispo Élfego seguía creyendo fervientemente en que la salvación a esta terrible sombra que los azotaba se encontraba en la palabra de Dios. Su pasado anacoreta, es decir, su pasado en soledad dedicado a la austeridad, a la oración, a la contemplación y a la penitencia, lo había hecho un hombre de una fe muy resistente. No importa lo que pase, mientras Dios sepa que en estas tierras nos regimos por sus leyes divinas, que no nos dejamos guiar por el mal, que buscamos expiar con fervor todos los días lo que hemos transgredido previamente y que lo amamos fielmente como también amamos a nuestro semejante, Él siempre nos ayudará, yo lo sé, Él nos protegerá. Era la plegaria que cada noche elevaba al cielo, en busca de una claridad que le pareciera, aunque fuera solo un poco divina. Después del fracaso de la tregua con los invasores vikingos, Élfego se había dedicado a cuestiones monásticas, investigaciones litúrgicas, recuperación de artefactos religiosos, eran actividades de su día a día, por lo que todo lo referente a la política le había quedado relegado a un segundo plano. Por eso fue una gran sorpresa el hecho de que lo llamaran a ser partícipe del Consejo de Sabios en el pueblo de Enham, lugar en donde, además, se llevaría a cabo una de las homilias o sermón más importante de la época, la del lobo y el inglés. Se encuentra de pie, en el centro de un círculo formado por mesas y sillas.
Sentados, los obispos, arzobispos y nobles lo observan detenidamente. Su reciente ascenso a arzobispo de York no ha pasado desapercibido para la élite política. Es aún joven, sin embargo, ha demostrado en otras ocasiones ser un gran orador, líder espiritual y teórico político. Se le respeta entre el estamento clerical, y él lo sabe. Además, cuenta con el favor del mismísimo rey Etelredo II. Se detiene a observar el lugar, a los asistentes, cierra los ojos con mucha tranquilidad, suspira despacio y los vuelve a abrir. Serenamente, alza el rostro como si hubiese encontrado por fin alguna clase de claridad, porque su mirada muestra un brillo muy particular, casi divino. Todos los presentes miran su actuar y guardan silencio. Entonces, él comienza a hablar. Buenos días a toda la comunidad de clérigos, obispos y arzobispos, a los nobles que nos acompañan y, por supuesto, a su Alteza Serenísima, el Rey Etelredo II. Mi nombre es Gulfstan II, arzobispo de York, y quiero que sepan, amados hombres, lo que es cierto, que este mundo que conocemos tiene prisa y se acerca a su fin, porque las cosas cada día empeoran más y cada vez más rápido, y esto es, podemos pensar, debido al pecado diario de la gente, pero es quizá debido a lo que hemos hecho como líderes del país, o incluso lo que hemos dejado de hacer. Desde hace mucho tiempo en nuestra tierra, nada ha prosperado. Sin embargo, lo que sí vemos crecer y cada vez más es al gran lobo, ese que nos devora y atormenta, y crece cada vez más con la devastación militar, con el hambre, con los incendios o con el derramamiento de sangre de casi todos los pueblos. Se hace cada vez más grande con el robo, con la enfermedad, con la malicia, con el odio, con la violencia, con el abuso del hombre sobre el hombre, pero principalmente con nuestra indiferencia. Indiferencia que no hace más que causarnos un daño terrible. Y hemos pensado que son los impuestos excesivos a nuestra libertad de mercado lo que más nos ha afligido. Quizá para nuestro grupo clerical y noble puede ser muy cierto. Sin embargo, son las innumerables tormentas sobre la población las que han causado una mayor pérdida para la salud de nuestro país. En los hombres, con mucha frecuencia, un pariente no perdona a su pariente, como parece que hemos aprendido muy bien del extranjero. Ni el padre perdona a sus hijos, ni a veces el hijo a sus propios padres, ni un hermano al otro. Ninguno de nosotros ha ordenado su vida como debe, ni el eclesiástico según la regla, ni el laico según la ley. Pero con demasiada frecuencia lo que sí hemos transformado y acomodado es el deseo propio, las más terribles pasiones en leyes injustas para nosotros y para nuestro pueblo. El resentimiento abunda, y la manipulación se ha vuelto nuestra principal herramienta para someter al hombre. Esclavizamos al ser humano con una idea de competencia desmedida. Le mostramos que debe desear más y de forma más rápida. Le educamos para que sobrepase cualquier obstáculo, incluyendo a su amigo o pariente. Incluso le hemos mostrado y alentado a que se autoexplote, que se exija todos los días y a cada momento más de sí mismo, que nunca esté satisfecho con lo que tiene ni con lo que puede tomar o arrebatar, que nunca descanse, que nunca contemple, que nunca imagine, que nunca tenga tiempo para autoconocerse, mucho menos para amar. Y hagamos más si se puede, porque alentamos el odio y de hecho, comerciamos con él. Les quitamos la política de sus manos porque ¿para qué necesitan la palabra? Si solo hemos necesitado siempre sus manos, su fuerza física. Nuestra obra maestra ha consistido en convencer al pueblo y quizá el mundo entero que este es el único orden posible, la única posibilidad. No más sueños, no más utopías. Vivamos en la realidad. Y lo hemos conseguido exitosamente. Y vemos que los pobres son traicionados cruelmente y vendidos a manos extranjeras. Cerramos los ojos mientras los niños son mal alimentados, golpeados, asesinados o esclavizados por crueles injusticias. Que nuestra tierra es saqueada, que nuestras aldeas son incendiadas, que nuestra gente vive con miedo al asesinato, a la muerte, debido a la supuesta defensa de nuestra tierra, ejecutada por el más tonto de nuestros liderazgos. Y vemos que las mujeres son despojadas de sus hijos, ya sea porque se les arrancan por la violencia con el extranjero o por el deber de la guerra.
y las escuchamos gritar de angustioso dolor mientras escondemos la cabeza dentro de nuestros orgullos y pedanterías. Y podemos ver que hemos olvidado lo que significa el amor. ¿O es que acaso hay amor en el hacha del extranjero? ¿O en la muerte que no hemos sido capaces de contener para nuestra gente? ¿O en las injusticias que tratamos de no observar que suceden por el país? ¿O en las traiciones y mentiras que hemos hecho para conservar nuestra divina y noble posición? O permítame preguntarle a todos los aquí presentes, después de ver cómo se encuentra el país, ver su dolor, ver su angustia, ¿alguno de ustedes puede decirme lo que significa el amor? ¿O alguno de ustedes alguna vez ha amado? Por eso no es de extrañar que haya desgracia entre nosotros, que haya llegado el gran lobo a querer devorarnos, ya que, como puede verse, nuestra nación se ha vuelto muy corrupta por los múltiples pecados. Es por ello que, con grandes merecimientos, les anuncio aquí, queridos obispos, arzobispos y nobleza que nos acompaña, nos hemos ganado en esta nación la miseria que nos aqueja. ¿O es que acaso alguien en esta habitación piensa y puede probar que ha hecho méritos para alcanzar un espacio en el paraíso? ¿O acaso no creen que la terrible sombra de violencia desatada sobre el pueblo por nuestra Alteza Serenísima, por nuestro rey en la masacre de San Bricio, por el ego y el orgullo de Telredo II contra los daneses, es una acción que amerita a los ojos de Dios su perdón? ¿O quizá mejor su castigo? ¿Tendrá alguna clase de remordimiento nuestro rey por este dolor que ha desatado sobre todos nosotros y sobre su población? Podemos aún pedir a nuestra gente que ame con fervor, cuando sus hijos son esclavizados, cuando su mujer es violentada y asesinada ante sus ojos, cuando su tierra es quemada y destruida. ¿Podemos seguir enseñándoles a amar, o que sigan teniendo fe, a que busquen la esperanza en el cielo? ¿O podría contradecir todo lo que he dicho, jurando por nuestro Señor, algún clérigo o noble que se encuentre en este recinto, decirme que se ha guiado o ha guiado al pueblo, al hombre, bajo los preceptos de justicia, perdón, valentía o amor al prójimo, es decir, bajo los preceptos de la palabra divina? ¡No! Aquella salida estrepitosa del salón del Consejo de Ancianos de Enham sería la última vez que se vería a Élfego. Entre la comunidad clerical se sabía que regresó a su monasterio en Canterbury, que no salía nunca de día. Entre la población se conocía que todas las noches caminaba por las cercanías del monasterio, llevando siempre en la mano una botella de cerveza, y que, si se ponía mucha atención, se le podía escuchar recitar de vez en cuando, con un tono angustioso, lo siguiente: Oh, Dios mío, ¿por qué has permitido que la sombra de la destrucción, el hambre y el pecado nos cobije? Dime, Señor, ¿alguna vez nos has amado?